Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Nuevos retos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende, el programa online nacido de la colaboración de la doctora Vivian Vadillo y Raúl Castro, fundador de la consultora de personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Inventa tu nuevo futuro en depersonas.com/trasciende. Letra D, personas.com/trasciende. Pues hoy estamos con Aida Josefina Troncoso. Ella es presidenta de la Federación Interamericana de Gestión Humana, con responsabilidad sobre muchos países, sobre varias iniciativas de recursos humanos de muchos países. Y es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de capital humano, ¿cómo no, Aida? Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar contigo de nuevo. Hace unos cuantos años que no nos hablamos personalmente, pero siempre hemos mantenido esa comunicación positiva y de mucha sinergia. Es un placer. Yo quiero decirles a los seguidores del podcast que yo te conocí recién terminada tu labor de recursos humanos en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Y luego, con tu iniciativa personal, con tu empresa, con Motivus Strategy, ahí tuvimos algún tipo de colaboración y luego he seguido muy de cerca toda tu trayectoria, ¿no? Y para mí me parecía que les debíamos a los oyentes un poco el contar a alguien con tanta experiencia en el mundo de recursos humanos cómo está viendo que está cambiando la función del factor humano, ¿no? Y esta es la primera pregunta que te lanzo, así, Aida. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está cambiando? Lo primero que nada, está cambiando a que tenemos que manejar la gestión humana, que es la manera de, como la palabra bien lo dice, gestar el ser humano. Porque ahora el ser humano es mucho más importante que nunca. El ser humano es el ente que debemos de poner como primera base para nosotros poder o liderar o delegar o hacer nuestros planes estratégicos en base a ese ser humano que tenemos. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Antes hacíamos vamos a poner que antes hacíamos una descripción de puesto, pensábamos en el puesto. Que yo requería para ese puesto en cuestiones de técnicas, de conocimientos técnicos. Eso vale todavía, pero tenemos que buscar el soft skill de esa persona que yo necesito para que haga ese trabajo técnico con resultados satisfactorios. Que antes no podíamos tanto énfasis, decíamos, yo recuerdo en mi tiempo, como bien dices tú, las personas decían, el problema del ser humano se queda en la puerta de la oficina. No, ahora el ser humano trae el problema que tenga, sea X o Y, lo trae consigo para trabajar ese tema durante su rol en la organización. Entonces ahí yo encuentro que las personas de recursos humanos tenemos que estar tenemos que ser más conscientes de esos soft skills y no solamente ser conscientes, sino tenerlos nosotros mismos y reconocer que la inteligencia emocional es importante. Esa es una parte. La otra parte que tenemos que tener en cuenta es que las personas que vienen a las organizaciones tienen que tener el know-how de la tecnología,
porque ya sin esa tecnología no podemos lograr nada, porque todo está no solamente por la pandemia, pero mucho antes la pandemia no aceleró el proceso tecnológico, que ya venía, pero algunas generaciones estaban un poquito renuentes a unirse. Pero ya ahora tenemos que absorberla. Alguien que viene tiene no solamente que manejar Office 365, sino tiene que manejar otras plataformas que antes no hubiéramos pensado que existían. Y entonces ese es otro cambio significativo. En cuestiones de, ¿cómo te digo?, de interacción humana, como vuelvo y te repito, es tan importante que la persona en esa entrevista quizás no llene todos los requisitos técnicos, pero el tema personal llegue al evaluador, decir, pero esta persona pudiera elaborar X o Y de este trabajo, que antes decía, no, él tiene el conocimiento, lo otro lo desarrolla a medida que va. Yo creo que ahora tenemos que poner en una balanza y ver la parte de personalidad y la parte humana, cuánto va a influir en lo que yo quiero hacer. Bueno, o sea que según tú, hasta ahora habíamos primado el conocimiento sobre los soft skills, de modo que decíamos, mira, el racional era, si tienes las competencias las competencias técnicas para poder desarrollar el trabajo, ya desarrollará estas otras habilidades, hagámoslo así, y oye, y la tecnología, bueno, con que sepa pues el Office y ya está, pues suficiente, ¿no? Pero hoy... Digo, eso en el general, probablemente había puestos mucho más concretos donde se requerían algunas otras herramientas. Pero ahora lo que tú dices es, oye, estos soft skills cada vez cobran más importancia. ¿Cuáles son, a tu juicio, de esos soft skills el más importante en este momento? Porque durante mucho tiempo fue la comunicación, el trabajo en equipo y tal. Pero ¿cuál es, a tu juicio, ahora el soft skill que debemos de trabajar en los equipos? Tú acabas de decir dos pilares importantes, pero el pilar más importante es la comunicación. La comunicación tiene que ser transversal, tiene que ser compartida. No es que todo el mundo tenga la misma información. Nadie debe esperar porque el supervisor llegue, sino tiene que haber una agilidad en las decisiones, porque todo está pasando muy rápido. Y a medida que pasen las cosas rápidas, yo tengo que hacer cualquier persona en el área de supervisión de producción, por ejemplo, tiene que hacer una decisión rápida. No puede esperar que el jefe mayor venga para que decida. Entonces, comunicación es importante porque nos va a dar una base para que todo el mundo tenga confianza, tenga compromiso y pueda entonces hacer una buena labor dentro de su equipo, porque en el equipo cada cual tiene un trabajo para lograr un resultado común. Entonces, para mí, comunicación es muy importante. Decir lo que pasa transversalmente, que no hayan secretos, que no, yo no sé esto, tenemos que esperar al gerente de marca porque yo no sé cómo va la marca, ¿no? Todo el mundo tiene que estar en el unísono de información. Bueno, pero has tocado dos temas que para mí son pues muy importantes. Uno, efectivamente, el de la comunicación, en el sentido en que no ha sido, digamos, esa transparencia en la comunicación no ha sido el común. O sea, simplemente la información era poder y, por tanto, si yo tengo una información y puedo no dártelo, tengo una ventaja sobre ti, ¿no? Y así es como hemos vivido durante muchos años, ¿no? Y ahora tú dices, oye, la comunicación tiene que ser transversal, no tiene que haber secretos. Bueno, puedo estar más o menos de acuerdo en que estamos en ese camino, ¿no? Pero hablas de otra cosa también muy importante, que es el tema de tomar decisiones y permitir a la gente que tome decisiones, ¿no? Eso que en este lado del mundo se ha dado en llamar el accountability, ¿no? Pero ¿están las organizaciones preparadas para asumir el error de los colaboradores? Porque una cosa es decirles, tomen decisiones. Pero no se equivoquen. Porque si se equivocan, ustedes serán castigados y fustigados hasta la muerte. Sí, ahí vuelvo a lo que te decía, que como ahora la parte importante de gestión humana es que tenemos que tener un rol preponderante en que nuestros
líderes o nuestros profesionales o nuestros colaboradores, como quisiéramos llamarle, tienen que estar preparados para hacer esas decisiones. ¿Y cómo se prepara la gente? Con conocimiento. Y el conocimiento se lo va a dar ese tema de comunicación, porque yo ahora voy a empoderar a la gente con información. Y con la información es conocimiento. Y cuando tú no tienes conocimiento, tú puedes tener todos los conocimientos técnicos, pero si tú no sabes cómo funciona tu empresa o dónde va dirigida o hacia dónde vamos o cómo estamos, entonces no vas a tener un resultado porque todo el mundo va a estar caminando en diferentes caminos. Claro. Tenemos que ponernos en un solo camino, en un solo compromiso, en un solo nivel de hacia dónde vamos y cómo vamos a ir ahí. Entonces el trabajo de gestión humana es importante, muy importante, porque antes le decíamos, el supervisor de esa área sabe de eso. No, usted tiene que empoderar a su persona. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es mi producto? ¿Por qué estoy trabajando ese producto? ¿Qué quiere el consejo de administradores con esta empresa? Ese tipo de cosas lo tenemos que ofertar. Absolutamente, pero fíjate, te pongo encima de la mesa algo de lo que tú también tienes mucha experiencia. Es esa acción de informar, de dar, digamos, un poco las herramientas, de dar los skills a la gente para que pueda tomar decisiones y se equivoque menos y por tanto cause menos problema en la empresa, requiere de dos cosas. Una, requiere de tiempo y eso se traduce en dinero. Sí. ¿Cuánta inversión está dejando de hacer las empresas en el factor humano en este momento que es crítico, ¿no? Es como cuando estás vendiendo poco, a nadie se le ocurriría retirar el presupuesto de marketing, ¿no? Cuando las cosas tienen problemas, lo primero que se hace es retirar el presupuesto de recursos humanos. Sí. Sí, bueno, ese es un tema neurálgico y más en empresas de un solo dueño o en empresas familiares que consideran que la inversión de capacitación, vamos a ponerlo llanamente, Sí. es un gasto y eso es equivocado porque es una inversión que debe estar como un reglón, como si fuera un gasto de utilidades eléctricas o de mantenimiento, porque cada día tenemos que mejorar el tipo de conocimiento que le damos a las personas. Es lamentable lo que tú dices, porque sí, y lo estamos viviendo en América Latina más que nada, que lo primero que se corta es el presupuesto de capacitación, porque es un gasto, porque me sale muy caro. Entonces ahí también está sobrecargado el profesional de gestión humana, porque también a los profesionales de gestión humana nos dan unos objetivos y unas metas a lograr. Y eso también se refleja en el desempeño que nosotros tenemos. Si fulano no hace nada es porque gestión humana no hizo la inducción bien, no le empoderó de tal cosa. Es un catch 22, como dicen en Estados Unidos los americanos, porque cuando cortan capacitación, se recarga el puesto de gestión humana. Se recarga muchísimo, porque si un profesional de gestión humana es consciente y está comprometido, va a tratar de interferir o de colaborar con ese supervisor o ese profesional que necesita ayuda en colaborar con su conocimiento para mejorar esa persona. Pero si tuviéramos un presupuesto ya designado que va a haber una capacitación, vamos a poner un ejemplo, de liderazgo de gerentes, por decir algo, y me lo quitaron porque no tengo presupuesto, entonces es un burden que va a crear en ese profesional. Pero la situación está un poco caótica en eso, sí. ¿Cómo nosotros podemos influir como profesionales de recursos de gestión humana en el consejo de dirección para que no corten capacitación? Hacerle una muestra de indicadores y de ROI, de cómo, mire cómo esta base de datos, Big Data, HR Analytics, mire cómo haciendo esto, mire lo que yo puedo, el resultado que yo puedo conseguir. No es difícil, pero sí crea más trabajo, pero tienes una transparencia que se puede
que puede demostrar que es una buena práctica y es algo que está para quedarse, porque nos va a servir como una estadística. La pudiéramos estar empezando ahora, pero dentro de 3 o 4 años pudiéramos sacar y decir, mira mi estadística de lo que me arroja el HR Analytics, de poder hacer capacitación in-house o de poder hacer capacitación fuera o lo que sea, o mira cómo nosotros estamos manejando nuestros líderes. Ese tipo de cosas es un poco difícil, se puede lograr, pero requiere trabajo de nuestra parte. O sea, si no te he entendido mal, lo que tú propones es, oye, igual que el departamento de marketing tiene su métrica que impacta directamente en el negocio, igual que producción tiene su métrica que impacta directamente en los resultados, igual que ventas o igual que operación o cualquier otro de las áreas tienen métricas que impactan en los resultados, recursos humanos o gestión humana ya no tienen ninguna excusa para que las métricas solamente obedezcan a número de hombres y mujeres. Número de gente formada o tal, gente con estudios o gente sin estudios, o qué rangos de edad tenemos en cada uno de los puestos, sino que esos indicadores, esas métricas impacten, se busquen métricas que impactan directamente en los resultados, ¿no? Así es, eso mismo quise explicar con esos ejemplos que di, porque las veces cuando tú oyes métricas, la gente piensa solamente en producción. Y no, recursos humanos tiene métricas y debe usarla. Y debe usarla ahora más que nada. Claro. Oye, Aida, desde tu perspectiva, desde tu atalaya en la Federación Internacional de Directivos de Gestión Humana, ¿cómo estás viendo por países? ¿Hay países que están tomando la delantera? Nuestra audiencia está por toda Latinoamérica. Ya este espacio se escucha en 50 países, en más de 50 países. Y prácticamente el eje central está en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué países son ejemplo ahora de este tipo de cosas que estamos hablando? ¿Tienes en la cabeza 2 o 3 países que lo están haciendo especialmente bien? ¿Cómo no? Nosotros como la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, la que me honro en presidir desde hace un año, 2019 al 2021, tenemos 15 países asociados. O sea que nosotros asociamos las asociaciones nacionales de gestión humana locales de 15 países en América Latina. Ajá. Porque los únicos países que no están asociados son Honduras, El Salvador y Chile. Luego estamos en el Caribe, tenemos a República Dominicana y Haití, y después todos los otros países de México, de Centroamérica hacia Suramérica. Los países que, bueno, yo te diría que nosotros estamos muy adelantados y muy al tanto de todo lo que está de vanguardia. Nosotros en este año, a pesar de la pandemia, hemos estado celebrando congresos virtuales con la experiencia de punta de que está prevalente. Brasil pudiéramos decir que es uno de los más adelantados, quizás porque tiene una cantidad mayor de asociados y es un país tan grande que también ellos tienen lo que se llaman capítulos, que tienen una asociación madre con diferentes ramas. Pero en los otros países que no son tan grandes, yo te pudiera citar Ecuador, es excelente. Uruguay, te digo, bueno, yo no puedo dejar de lado a ninguno, porque en Centroamérica tenemos a Panamá, excelente, Guatemala, República Dominicana, tenemos unos congresos que nosotros tenemos evaluaciones de más de 98.8 como temas de vanguardia. Bueno, tú has participado en nuestros congresos y sabes que cada vez nos ponemos la barra más alta en traer información de muy buena calidad. Entonces yo te diría que, y como parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Gestión Humana, que también pertenecemos, son 5 hemisferios y como federación nosotros somos una de las federaciones que estamos muy bien representada y muy al día. Claro, tenemos la Federación de América del Norte, que por su
por su país, que es grande y de más influencia, tanto económica como de personas, como es la Asociación Americana de Gestión Humana, pues ellos sí tienen mucho más impacto. Pero nosotros como América Latina creo que estamos haciendo una ayuda excelente a nuestros profesionales de gestión humana. Este año cumplimos 57 años de establecidos y como te digo, en esta semana, hoy mismo estamos tratando de colaborar con la Asociación Mexicana de Gestión Humana en un congreso global virtual en el cual vamos a tener al señor Ulrich, nuestro gurú de recursos humanos, participando y más de 40 speakers. Va a ser un congreso virtual de 4 días al cual vamos a estar participando. En esta misma semana también, a fin de la semana, Uruguay va a celebrar su congreso virtual también con mucha, y al final de mes tenemos a Ecuador con otro congreso, o sea que no paramos. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame, hemos hablado mucho de las competencias y digamos, de los soft skills que tiene que ir introduciendo la organización en su conjunto, pero ¿qué hay del profesional de gestión humana? ¿Qué habilidades tiene que introducir nuevas, ¿no? Porque, claro, la gente de gestión humana son los encargados de capacitar, entrenar, formar, como quieras llamarlo, a toda la gente, pero ¿en qué tiene que formarse especialmente un profesional de gestión humana para abordar los retos que tiene en adelante? Yo te diría por experiencia personal que el de gestión humana ahora debe ser un coach. Ajá. Debe ser un coach, debe conocerse a sí mismo, debe tomar todos esos soft skills, no solamente hablar de eso, sino manejarlo, sino conocerlo. Todas esas habilidades y capacidades de cuanto a enfrentar agilidad, todo lo que esa persona tenga que promover, debe saber. Entonces, el profesional de gestión humana tiene una constante necesidad de aprender y mejorar cada día con cualquier sistema que surja. Si es agility, a conocer de agilidad. Si es coaching, conocer de coaching. Si es tema de liderazgo, conocer de liderazgo. Si es conocer inteligencia artificial, debe conocerla. Claro. Y así podríamos enumerar cantidad de cosas, porque tú no puedes promover algo que tú no conozcas, porque te van a hacer la pregunta a ti. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir, no, porque usted necesita un mentoring? Pero ¿qué es un mentoring? Tú sabes lo que es un mentoring. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué tú decides que esa persona necesita un mentoring? Y así una serie de informaciones que yo te diría que hoy más que nada, y tiene que tomarse en cuenta ese profesional de gestión humana, tomarse en cuenta en todas las reuniones importantes de las organizaciones. No llamar al supervisor, sino al de gestión humana debe estar en todas las reuniones. Es un socio estratégico, pero de verdad, no escrito y por allá, sino que realmente se cumpla. Bueno, yo creo que ha llegado el momento, si todavía no había llegado, yo creo que en esta pandemia se ha demostrado que buena parte de las decisiones no estratégicas, porque yo creo que si de algo se ha pecado en este tiempo, es de una cosa que yo escuché en un webinar al principio del todo, de un invitado que tuve en un webinar que decía, ojo con tomar decisiones de largo plazo, decisiones estructurales para situaciones que son coyunturales, ¿no? Esto que nos ha pasado, por muy largo que se nos esté haciendo, es una situación coyuntural. Y se han tomado algunas decisiones estructurales, ¿no? Pero para eso se ha necesitado al profesional de gestión humana, ¿no? Para asesorar, ayudar a la alta dirección en qué cosas nos interesa más, qué cosas nos interesa menos, no solamente en el corto plazo, sino qué efectos tiene eso en el largo plazo, ¿no? O sea, y yo creo que el papel de recursos humanos ha sido muy interesante, no solamente para organizar los despidos o los layoffs o los expedientes de regulación temporal de empleo, como se quiera llamar en cada uno de los países, sino para aconsejar a la dirección qué efectos iban a tener ese tipo de medidas, ¿no? Y a partir de ahora yo creo que, como tú muy bien apuntas, el profesional de capacitación, de recursos humanos, de gestión humana, como lo quieras llamar, tiene que estar en la primera línea junto con el comité de dirección, ¿no? Ya no hay ninguna excusa para tenerlo solamente como una tarea administrativa más, ¿no? Así es. Así Oye, es.
Oye, de cara al 2021 que tenemos por delante, ¿no? Hemos hablado de los retos, hemos hablado de la parte de formación, hemos hablado de la parte de comunicación, hemos hablado de la estrategia, pero también hay cosas que hay que dejar de hacer, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, pero hay cosas que dejar de hacer. ¿Qué cosas debe dejar de hacer un profesional de recursos humanos urgentemente? Bueno, primero que nada, no debe quedarse sentado en su escritorio. En lo práctico tiene que salir a hacer contactos y bueno, puede ser hacer contactos y escuchar a la gente, porque también tenemos que cambiar con el tema de la comunicación, tenemos que cambiar cómo manejamos esa comunicación, cuál es la manera más efectiva que pudiéramos llegar a la gente satisfactoriamente. Los temas de rutina ya van a ser tomados por las bases de plataformas tecnológicas que vamos creando. Ya hablamos de los Big Data que va a recuperar muchas cosas que se hacían manualmente. Ya casi todo está en la nube. O sea que pudiéramos valernos de las mismas informaciones en menos tiempo de lo que lo hacíamos antes. Alguien dice que los performance evaluation no se deben de seguir haciendo, pero siempre esa es una métrica que tenemos que mirar, porque también si alguien no da el resultado para el puesto que está, pues tampoco podemos tenerlo. Pero yo te diría que los trabajos rutinarios y los trabajos como que eran repetitivos, hay que tratar de utilizar la tecnología para hacer más eficiente nuestro tema. Pero lo primordial es ser persona con los colaboradores, que antes no estábamos envueltos en tanto trabajo de escritorio que no nos dejaba el tiempo para nosotros pararnos. Entonces ahora sí tenemos que hacer una pausa y irnos, como dice, en algunos lugares dice, a tomarse el café en el pasillo para escuchar, porque no es por el tema de oír un chisme, sino por el tema constructivo, de que sea un beneficio para la organización. Qué bueno. Fíjate, has puesto encima de la mesa algo que yo creo que ha cambiado y tiene que cambiar sustancialmente, ¿no? Que es la performance evaluation. Durante muchos años, pues se hacía en algunas empresas se hacían evaluaciones del desempeño anuales, en algunas se bajaba a estos appraisals trimestrales, ¿no? Y se hacía el primer Q, el segundo, el tercer, el cuarto. Hoy nosotros estamos manejando ya herramientas con empresas, Aida, que la evaluación se hace prácticamente on time. Como les pasa, por ejemplo, sabes que conozco muy bien el sector hotelero y el sector hotelero no podría preguntar a los huéspedes una vez al año, ni siquiera una vez al mes. El sector hotelero necesita saber cuál es la satisfacción del huésped mientras que está en la operación, ¿no? Y esto, claro, yo creo que es algo que se extrapola muy bien a la operación, a la sensación de la evaluación del empleado, ¿no? Del colaborador o como se quiera llamar, ¿no? Hay que evaluarlo en el momento que está haciendo las cosas, ¿no? Igual que la empresa debe ser evaluada, este estudio de clima, que también hemos hecho eventualmente cada 2 años o cada año cuando tenía budget, ¿no? Esa escucha a través de herramientas como estas tiene que ser en 2 vías y tiene que ser just in time. Por un lado, le tengo que decir a la persona lo que está haciendo bien en el momento que lo está haciendo y lo que está haciendo mal para que lo corrija. Y por otro lado, tengo que escuchar a este estudio de clima permanentemente, ¿no? Y hoy ya hay herramientas, nosotros, como te digo, trabajamos con algunas que están en los celulares y que sobre la marcha en teléfonos inteligentes se comunica a la empresa, oye, ¿qué está pasando? Y a los colaboradores, ¿cómo lo están haciendo? ¿No? Yo creo que esa es una de los retos, ¿no? El que utilicemos las herramientas a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Sí, sí, tú bien acabas de decir el tema, el performance evaluation. Yo me acuerdo que en mi tiempo, yo una vez teníamos una auditoría, voy a compartir esa experiencia, y tomé un archivo de alguien, de Ana Pérez, cualquiera, y en 10 años la evaluación anual de ella era la misma. La misma, los mismos factores chequeados, el mismo rating, todo igual. ¿Qué pasa? Como tú bien dices, eso era subjetivo.
Eso era depende de cómo el humor o el estado de humor que tuviera el supervisor. Hoy en día, como tú bien dices, debe ser en el momento y debe ser no solamente mío, sino una 360 del colaborador, del suplidor, de la persona, del cliente, de cualquier persona, porque eso va a influir, porque no es solamente tu consideración como supervisor, sino a quien esa persona le está dando el servicio y cómo la otra persona, que también crea reputación, cree que esa persona está haciendo el trabajo. O sea que ahora mismo lo que prevalece es el Performance Evaluation 360 y en el momento, porque como tú bien dices, tú puedes cometer un error en mayo del 2020, pero tu Performance Evaluation no es hasta diciembre. Y no es verdad que tú te vas a acordar o tú lo tienes anotado y tú lo vas a recibir agradablemente, porque la persona que está siendo evaluada va a decir, pero eso pasó hace mucho. Y tú me hablaste de eso, ¿y cómo tú me lo vas a mencionar en mi performance evaluation? Es una cosa que se queda. Claro. Entonces, ese es un cambio que, como tú bien dices, con el tema de los estudios de clima, pues también va muy de la mano, porque ahora los estudios de clima, para mí, yo lo haría todos los años, porque el clima es como un termómetro de cómo yo estoy, qué está haciendo mi organización y cómo la están viendo. Pero fíjate, Entonces, déjame que te lo lleve ese ejemplo que tú estás poniendo o sea, al final el estudio del clima lo que busca es saber, con esa temperatura, saber el estado de salud de la persona, ¿no? Tú imagínate que el médico te hiciera un chequeo una vez al año. Sí, está bien, ajá, pero cuando te da la enfermedad no puedes esperar un año entero a saber, ¿no? De nuevo, ¿no? Por tanto, ese estudio del clima tiene que ser diario. Mira, hay una de estas herramientas que nosotros utilizamos, permite, es que me ha venido a la mente con lo que decías antes del rating individual. Permite que cada persona reciba los comentarios de no solamente sus colaboradores y sus colegas, sino de sus clientes también, ¿no? A la persona que está de cara así al es. cliente. Por tanto, se va conformando este rating. Y entonces el colaborador está deseando hacer las cosas mejor para ser mejor evaluado y que se convierta esto digamos, en un círculo virtuoso e incluso para cuando la gente ya no quiere seguir en la empresa, es muy bueno, porque se esfuerzan en tener ese rating mejorado para poder seguir a cualquier otra, ¿no? Entonces, Así es. digamos, se convierte en una especie, y eso tiene obligatoriamente que pasar todos los días del año, no solamente una vez en la temporada, en febrero, que me hacen la evaluación, ¿no? Por tanto, esta evaluación del clima también tiene que bajar a ser, en la medida de lo posible, diaria, ¿no? Así es, así es. Y así también, como tú bien mencionaste, también está el tema del plan estratégico. Antes, que es un tema que no lo vimos, pero el plan estratégico antes lo hacíamos a 4 y 5 años, ya eso no es válido. Claro, no Y vale de tenemos nada. que hacerlo, inclusive yo te diría que hasta 2 años es mucho, porque las cosas, con la agilidad y con los temas que se presentan, la rapidez, tenemos que actuar mucho más Bueno, rápido. hoy yo creo que la gente está haciendo planes tácticos que no estratégicos, o sea, hay una visión de largo plazo hacia dónde quiere ir la compañía, que esa no se ha modificado, pero se han tenido que acortar los plazos, los planes tácticos a un año como mucho y con revisiones permanentes cada trimestre o cada mes. Oye, ir mirando qué es lo que tenemos por delante, ¿no? Porque, Así digo, es. en este momento de pandemia, ¿no? Sí, claro, así es, así es, así Qué es. bueno, qué bueno. Aida Josefina Troncoso, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que me has dedicado. Es un placer. Siempre que charlo contigo, valoro muchísimo la capacidad humana que tiene el profesional que está detrás, ¿no? Una cosa es el profesional y los cargos y los puestos, y otra es la capacidad humana que tenemos las personas para entender lo que le está pasando al resto, ¿no? Y tú la tienes y me consta. Así que es un honor que me hayas dedicado este tiempo para nuestros oyentes y nada, no sé si quieres dejarnos con alguna última reflexión sobre todo esto que hemos hablado, ¿no? Cómo no, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, porque me tomaste desprevenida, como dice. Esas son las cosas bonitas, cuando suceden estas cosas, que alguien te pide una entrevista o un intercambio y tú lo haces con mucho cariño y con mucho amor. Y
basado en la experiencia que tengo. Yo te diría que como reflexión última para todos los que nos están escuchando o viendo, la persona es el eje principal de nuestras organizaciones, hoy más que nunca. Como bien dije al principio, para nosotros la persona debe ser la que me pueda ofertar el máximo resultado de lo que yo quiero. Entonces hay que mirar esa parte humana, esa parte de personalidad y de cualificaciones que tiene esa persona para poder hacer el trabajo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y estoy a tu orden en cualquier momento, como siempre. Al contrario, te mando un abrazo, el honor es mío, te agradezco mucho el tiempo y nada, como dicen en los aviones, esperamos vernos muy pronto de nuevo a bordo, ¿no? Espero que sí, cuando estés por acá, por favor, llámame para un café, con mucho gusto. Hecho, te mando un abrazo. Bueno, cuídate. buenos días, buenos. Chao, bye. Chao. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.